Es un gusto poder conectarnos de nuevo para esta segunda sesión en relación a tema de avivamiento, restauración en la misión de la iglesia. En esta segunda sesión queremos ver con cuidado o hacer un repaso histórico de varios movimientos de avivamiento, restauración a través de la historia de la iglesia. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ver varios movimientos en la historia temprana, la historia medieval y la historia hasta el siglo XIX. Luego vamos a hacernos preguntas, ¿por qué es necesario avivamiento? Y luego tercero vamos a ver una serie de avivamientos de principios del siglo XX. Así es que esto va a tener más un valor histórico, pero la invitación que va a estar implícita en cada uno de estos procesos es que usted vaya y averigüe acerca de estos movimientos. Vaya y haga preguntas, busque en sitios web, busque en libros de historia, busque en libros sobre estos movimientos y por qué es clave que es avivamiento y restauración. Vamos a estar hablando en esta sesión y en la siguiente que avivamiento es mucho más que manifestaciones espirituales. Es más, interesantemente, algunos de los avivamientos más poderosos han tenido pocas manifestaciones de lo que llamaríamos por lo general reconocido como manifestaciones espirituales, hablar en lenguas o algún otro impacto emocional sobre las personas, que a veces sí ha estado, pero no siempre. Pero lo que sí ha sido clave ha sido el cambio que produce en las personas que participan. Así es que en esta primera parte, en esta primera grabación, algunos movimientos históricos. En el periodo inmediatamente después de que Jesucristo regresa al cielo, la iglesia comienza a extenderse. Muy pronto comienza persecución. Y en esa persecución es tal que, aunque no lo vemos en el Nuevo Testamento, pero más adelante, hay momentos en que líderes de la iglesia, personas que han sido parte, por causa de la persecución, de la tortura, negaron su fe en algún momento. Y llega a ser entonces una pregunta clave es, ¿y qué pasa, por ejemplo, con un pastor, con un obispo, con un presbítero, que en algún momento por causa de la persecución niega su fe? Y entonces, en medio de eso también, ¿y qué pasa cuando el imperio o los líderes del imperio romano apoyan a la iglesia? Debiera la iglesia recibir ese apoyo. Así es que estas son algunas de las preguntas y que algunos líderes en la iglesia están viendo, oye, no hay una consecuencia, una persona negó su fe, pero no hay una señal de arrepentimiento verdadero y no hay una señal de que esto tiene consecuencias, de que tiene que haber o un proceso de restauración, o algunos dirían, si negaste tu fe, ya no debieras de ser líder, aunque después te arrepientas. Así que en medio de todo eso, de la persecución, el liderazgo imperial, y también lo que llamaríamos nosotros secularismo, de que está entrando las costumbres del imperio romano a la vida de la iglesia. Y algunas iglesias se están pareciendo más al imperio que a esas comunidades sencillas de inicios de la iglesia. Así es que en medio de eso, a fines del segundo siglo de la era cristiana, entrando al tercero, suscita un movimiento llamado los montanistas, el nombre de Montano, que fue uno de los líderes. Y lo que este movimiento empuja, lo que este movimiento insiste, es que tiene que haber una realidad, un cambio, tiene que confrontarse esto de que tan fácilmente gente ha negado su fe y regresa como que aquí no pasó nada. Tiene una palabra profética fuerte, fuertemente carismática, donde también llaman a las sencillas, dicen, oye, la iglesia no puede parecerse al imperio. La iglesia no puede tener obispos o presbíteros que parecen los sacerdotes de las religiones de Roma o que parecen al imperio. Deben de ser gente sencilla y deben de ser sencillo en su estilo y también en el uso de su dinero. Y ese movimiento fue fuerte. Hay todo un avivamiento y movimiento de restauración en el norte de África, especialmente entre la gente pobre, la gente que había sido perseguida por el imperio. Uno de los grandes padres de la iglesia de esa época, Tertuliano, fue parte de este movimiento. Ahora,
este movimiento fue perseguido por la misma iglesia formal. La iglesia basada en Roma la persiguió. ¿Por qué? Porque era cuestionadora, porque estaba llamando a cambio, porque la gente sencilla estaba diciendo, tenemos que comprometernos, tiene que haber una restauración de la pureza de la iglesia a como fue en sus primeros años. Entonces, este movimiento tiene esas características. Hubo manifestación carismática, pero hubo conversión, hubo arrepentimiento, hubo llamado a la santidad. Y por causa de esas cosas, y porque denunciaban prácticas que ya se estaban haciendo parte de las iglesias, fueron perseguidos por la iglesia oficial. Así es que montanistas, busque a los montanistas. Un segundo tipo de manifestación de restauración, de avivamiento, viene con los movimientos monásticos. Los primeros comienzan alrededor de Egipto. Otra vez lo que había pasado ya para el siglo III y IV, y el año quinto, el año 400 adelante, es que como la iglesia ahora ya era la religión del Estado, era la religión del gobierno oficial, entonces mucha gente que se llamaba cristiana estaba practicando una fe cristiana muy nominal. En verdad, la realidad es que muchos eran, como hemos visto en el cristianismo nominal, a veces en Europa, a veces en América Latina, eran cristianos de nombre, habían sido bautizados como niños, pero en verdad no hacía una diferencia en cómo vivían. Entonces, hubo muchos llamados a cambiar, a arrepentirse, a buscar vivir el camino de Cristo Jesús, a un compromiso cristiano más profundo. Entonces, los movimientos monásticos, porque fueron muchos pequeños movimientos, eran movimientos de llamado a arrepentimiento y de llamado a compromiso. Y entre estos movimientos se formaban comunidades comprometidas con seguir a Cristo Jesús. Era un llamado espiritual. Hay que permitir que el Espíritu Santo haga un cambio. Y de ahí después se van a formar las órdenes religiosas que conocemos católicas, pero en ese momento lo que está pasando es eso. Si usted quiere escuchar el llamado del Evangelio, una de las maneras mejores de responder en este momento es unirse a un esfuerzo monástico. Alrededor de estos mismos años, por causa de este nominalismo, en el norte de África también se forma otro movimiento que llamaron los donatistas. Ahora, otra vez, otro movimiento que es perseguido por el imperio, porque la gente que respondió a este llamado, a esta predicación que denunciaba por qué la iglesia se ha unido con el poder político. ¿Por qué la iglesia está usando el poder del Estado, el poder del gobierno para evangelizar, para mantener la doctrina sana? ¿Y por qué la iglesia está recibiendo beneficios económicos de ese proceso? Entonces, el movimiento donatista que se dio más o menos en el mismo lugar donde se había dado el movimiento de Montano siglos antes, ¿cómo debe la iglesia responder al poder político? Y entonces hay un avivamiento, un despertar, pero también hay una persecución. Y el movimiento sigue insistiendo. La iglesia pierde su testimonio cuando se va aliando a cualquier sistema político. Lección para nosotros. Les invito que uno de los cuestionamientos que se va a hacer en cada uno de estos movimientos de avivamiento, si son verdaderamente de restauración, van a cuestionar cuando la iglesia se ha aliado demasiado con los sistemas de poder, sean los de poder social, poder económico, poder político. Y no importa que esos poderes sean más favorables o menos favorables a la vida de la iglesia. La pregunta siempre es, ¿podemos seguir siendo iglesia si nos aliamos con sistemas políticos, con sistemas económicos, con sistemas sociales? Entonces, ahí estamos, sigue ese sentir de que hay que cuestionar, que si en verdad vamos a ser fieles, tenemos que reflexionar sobre esto. Ahora, entrando al periodo medieval en Europa, recordemos, si conocen la historia de la iglesia, que ya para ese tiempo casi todos los países de Europa están cristianizados.
Pero en el Medio Oriente el Islam ha conquistado las áreas que habían sido tradicionalmente cristianas, especialmente el mundo ortodoxo, y vemos la misma situación. Todos son cristianos en tal y cual espacio geográfico, político, por definición. Yo nací en un país, en una región cristiana, fui bautizado de niño, soy cristiano por definición y no por compromiso y estilo de vida. Entonces, algunos de los movimientos que llaman arrepentimiento, por ejemplo, Pedro Baldo en Francia, alrededor del año 1170, él comienza a rechazar, él había sido una persona de dinero y dice, no, si yo voy a ser fiel al llamado del Evangelio, yo tengo que soltar lo que tengo. Yo no puedo apoyar el sistema feudal que oprime a los pobres, que si verdaderamente hay arrepentimiento, el arrepentimiento se ve en el cambio social. Y cuando Pedro se encuentra con el Evangelio, los Evangelios y el estilo de vida de Jesús, él renuncia a sus bienes e invita a los pobres a ser fieles al Señor. Y este movimiento, a pesar de ser perseguido por la iglesia, porque la iglesia ahora está en posiciones de poder, los obispos, los líderes muchas veces eran gente bien acaudaladas. Y entonces comienzan a perseguir este llamado, esta denuncia, esta voz profética que está llamando arrepentimiento a cambio. Pero el movimiento se extiende, llega a Italia en particular, y es perseguido por varios siglos, aún hasta el tiempo de la Reforma y más allá. Sobrevive hasta el día de hoy pequeñas comunidades de los valdenses. Uno ve pequeñas comunidades en Italia, en algunos otros lugares, y especialmente donde hubo emigración italiana. Por ejemplo, en Uruguay, uno hasta el día de hoy encuentra iglesias valdenses. Pero este movimiento en su momento inicial es un movimiento de avivamiento. Hay que avivar a la iglesia y hay que restaurar a la iglesia. También en ese tiempo vemos a los franciscanos, Francisco de Asís, que llama a la pobreza como señal de fidelidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una riqueza. Roma, la Iglesia Católica Romana se ha hecho riquísima. Existe una historia de que Francisco va al Vaticano y el Papa le está presentando todas las riquezas, todas las cosas que tiene el papado y el Vaticano. Y le dice a Francisco, mira, ya la iglesia no tiene que decir, como dijo Pedro, ni plata ni oro tengo yo. Y Francisco contestó así, pero tampoco puede decirle a los cojos, levántate y anda. Has perdido tu poder espiritual porque te has atado a los bienes de este mundo.